El bombazo de la tarde. Así es, ahora vamos con nuestro invitado, un invitado especial que tenemos. Pero antes dámelo a la línea telefónica. Ah, claro que sí, la línea telefónica. Comunicarse con nosotros. Pero sería bueno que nos llamen, bueno, si tienen preguntas para el invitado también. La línea telefónica es el 809-682-9850. 809-682-9850. Y la línea internacional es el 1-833-380-0062. Esto es el bombazo de la tarde. Y ahora tenemos nuestro invitado especial, que es el profesor Juan Valdés, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Profesor, bienvenido al bombazo de la tarde. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en este bombazo, como ustedes dicen. Mira, y el bombazo es la crisis que hoy atraviesa la educación dominicana, ya que la República Dominicana hoy en día atraviesa su peor crisis educativa de este siglo. Pero el gobierno dice que no es así. No es así. Profesor. La educación es una ciencia, y en educación, como en toda ciencia, la evidencia es la que habla, no las palabras. En tal sentido, cuando tú ves todos los estudios que se han hecho en el país en los últimos 5 años, tú te das cuenta que la educación dominicana hoy en día está peor que hace 5 o 6 años. En todos los indicadores de eficiencia interna, que son los indicadores oficiales del Ministerio de Educación, el 4% ha desaparecido. No existe ya el 4%. No se está aplicando el 4%. No, pero ¿cómo así, profesor? Bueno, si usted revisa la asignación presupuestaria de este año a educación y revisa lo que es el PIB, usted se da cuenta que lo que se ha asignado es el 3.93, no el 4%. Y cuando usted revisa la asignación presupuestaria para el próximo año, es el 3.83. O sea que vamos cada año, pero vamos usted bajando. dice, bueno, esos son cifras pequeñas. No, son decenas de miles de millones de pesos que dejan de invertirse en ¿Y educación. eso no es una violación a la ley? Es una violación a la Constitución, es una violación a la Ley General de Educación, es una violación a la Ley General de Presupuesto. ¿Pero qué implica esto? Por ejemplo, hoy en día, a esta fecha de hoy, la subejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación supera los 25,000 millones de pesos. O sea, una subejecución presupuestaria de casi un 8%. Eso es algo histórico, ¿pero por qué? Porque usted hoy, pueblo dominicano, va a una escuela pública dominicana y se da cuenta que están en condiciones de miseria. Sí, deplorable. El ser humano no aprende en condiciones inhóspitas. El aprendizaje es un fenómeno primeramente social, psicológico, y lamentablemente el niño, la niña que va a una escuela pública en condiciones inhóspitas no tiene expectativas de aprendizaje porque no se dan situaciones significativas de aprendizaje. En las escuelas públicas no tenemos higiene adecuada. Cuando usted ve que simplemente ir a un baño en una escuela pública es un ordeal, es imposible. Cuando usted ve que las áreas comunes no pueden tener condiciones de higiene, todo eso impacta. El aprendizaje es primeramente sensorial, luego es emocional y luego es racional. Entonces, todos esos problemas impiden que los niños que van a las escuelas públicas tengan una educación de calidad. Profesor, ¿tenía razón Leonel Fernández cuando se opuso al 4%? No, nunca. Leonel Fernández estaba totalmente equivocado porque las escuelas públicas dominicanas son espacios de miseria. Pero ¿Qué es lo que al pasa? Final se aprobó el 4% y eso no hemos significó avanzado. Bueno, un el avance. hecho de que hayamos tenido a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana por más de una década no quiere decir que eso no haga falta. Señores, ¿quién puede dudar que un pan sobado con una cajita de leche 5 días a la semana no es un desayuno adecuado, no es nutritivo? ¿Cómo tú puedes dar mejor alimentación escolar sin fondos? El 4%, de hecho, déjenme decirles, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que debería ser hoy un 6%, no un 4%. Y ni siquiera llega a un 4%. Pero ¿cuál es el mayor problema? Señores, las condiciones inhóspitas en que más de 2 millones de niños van a la escuela. Yo dirijo un centro bilingüe internacional. Yo dirijo el St. Lawrence International School, que es un colegio internacional. Pero en los colegios bilingües internacionales tenemos el mismo currículo dominicano. ¿Cuál es la diferencia? Las condiciones de convivencia, las condiciones contextuales, los medios y recursos para el aprendizaje. Los niños de escuelas públicas, en pleno siglo XXI, hoy, el 93% ni siquiera tiene un equipo tecnológico para trabajar en la escuela. Los libros que tienen los niños en las escuelas públicas están llenos de errores. Todavía hoy,
usted tiene más de 12 millones de libros en un proceso de licitación para ir a la escuela en este año. Profesor Valdés, Libros que no van a llegar a la escuela hasta Profesor enero. Valdés, usted tiene una radiografía de lo malo que está el sistema educativo, pero indudablemente que usted es un técnico preocupado por esta nación y que de las posiciones que ocupa quisiera hacer aportes significativos para superar esta situación, supongo yo. Ya sabemos de los males. ¿Cómo los resolvemos? Nombrando gente competente en la dirección del Ministerio de Educación. Cuando él decía, tenía razón Leonel. No, Leonel no tenía razón, porque el problema no es la asignación ¿El ministro presupuestaria. actual es un incompetente? ¿Perdón? ¿El ministro actual es un incompetente? Señores, para usted dirigir educación, usted tiene que Tiene tener que un conocer el equipo. sistema Primero, también. usted tiene que tener un equipo competente. El ministro actual no tiene un equipo competente. Pero es nuevo el ministro actual no es especialista en educación. Es lo que se Yo le pone hago una bonito. pregunta a usted. Es lo ¿Usted ha que se visto peina algún, bonito. usted ha visto algún ministro de salud que no sea un médico? Y Zapatero oiga, a sus zapatos. estamos hablando de una ciencia. Sí. La educación es una ciencia. Ahora, yo entiendo que el ministro podría hacer un buen trabajo si tuviera un equipo competente a su lado. El ministro tiene muchos No lo dotes tiene. positivos. Es una persona que sabe manejarse, que es bastante diplomático, pero al ministro usted le puede presentar cualquier cosa en el área técnica de educación y él no va a poder decirle a usted si está bien o mal. Pero es un buen gerente. Según Bueno, la tengo gestión entendido. es un aspecto, pero estamos hablando de la gestión ¿de qué? De la educación. La educación. Entonces, el equipo que hoy dirige el Ministerio de Educación es el mismo equipo del exministro Ángel Hernández. Sí. El equipo que fracasó, que llevó a la educación pública a su peor crisis en los últimos 25 años. Entonces, ¿por qué no tener a gente realmente competente al frente del Ministerio de Educación? Pero, ¿qué es lo que te dice que son incompetentes? Sus propias estadísticas. Sí. Algo sencillo. Vamos a ver. Aquí la Oficina Nacional de Estadísticas, en su estudio titulado Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado en mayo de este año, determinó que más de 500,000 de niños entre 1 y 5 años de edad Tenemos se quedan gráficos de eso, fuera de ¿verdad? la escuela. Tenemos gráficos claro de que eso, sí. sí. Pero fíjense, cuando yo le envío ahí la crisis en el presupuesto para la construcción de aulas, fíjense algo importantísimo. Ahí está. Aquí usted tiene que al día de hoy, Sí. el 65% del presupuesto para construir escuelas y aulas no se ha ejecutado. ¿Cuántas semanas faltan para terminar el año? 6 semanas. poco. 6 semanas. ¿Cómo es posible que faltando 6 semanas para terminar este año, No se ha ejecutado. el 65% del presupuesto de construcción de aulas no esté ejecutado? Eso es ineficiencia, Sí. eso es incompetencia. Bueno, pero es posible que tengan la idea, como este gobierno suele hacer, de utilizar ese presupuesto en otra área que no sea la construcción. Faltan 6 semanas para terminar el año. Eso es imposible. Profesor, el presupuesto no se ejuta así. ¿De cuántas aulas estamos hablando que se han El dejado déficit. de construir? Fíjense, Ese yo le envié 75. ahí un cuadro que te dice una crisis de construcción de aulas. Señores, al día de hoy estamos hablando de más de 5.900 aulas Mi madre. faltantes. ¿Cuántas? 5.900 aulas. Usted tiene en ese cuadro, Sí. año por año, entre 2021 y 2025, cada año, cuántas aulas se han construido, cuántas estancias. Esas son estadísticas oficiales, ahí están las fuentes. Pero en la actualidad no tenemos las aulas suficientes para los estudiantes que tenemos. Claro que no, porque tú meter 40, 45 y 50 niños en un salón de clases es negarle el derecho al aprendizaje. Ya. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un fenómeno neurobiológico, psicológico y sobre todo social, que no se da sin la interacción adecuada del ser humano en espacios que propicien situaciones significativas de aprendizaje, Sí. con los recursos necesarios. Y déjame decirte que el aprendizaje es más emocional que racional. Es la naturaleza humana Bueno, y es pero lo que te demuestra hay la personas investigación que científica. establecen que no es la escuela lo que hace el estudiante. No, que tú es tienes el el estudiante que pone obviamente de su parte y hace un esfuerzo No, no, para no, no es- aprender no es así. Todas las independientemente del espacio donde esté Mira, estudiando. la calidad educativa depende de 3 políticas. Primeramente, la política educativa, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, como tú dices, escolar. Pero están las políticas sociales, que tiene que ver con la familia, el barrio, la convivencia. Y están las políticas económicas. Hay algo que se llama la pirámide de necesidades humanas de Sí. Abraham Maslow. Maslow. El dominicano vive en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. ¿Cuál es ese nivel? Sobrevivencia. Una persona que vive en el primer nivel de la pirámide de Maslow no tiene espacio en su convivencia diaria para pensar en cosas superiores a comer y sobrevivir. Mientras los 2 millones de niños de este país que van a la escuela pública sigan viviendo en condiciones de extrema pobreza, es muy difícil que a nivel psicosocial los niños tengan las herramientas para luchar, para seguir adelante. ¿Por qué? Porque están constantemente bombardeados
por distractivos y antivalores. Pero aquí no hay una política social. Aquí no hay políticas socioeducativas pertinentes al perfil antropológico del niño que va a una escuela pública. La intromisión de la política partidaria le ha hecho daño a la educación. Y le hago esta pregunta porque cuando entró Fulcar lo que hizo fue que canceló a todos los directores regionales, o no que lo canceló, sino que lo suspendió, pero entonces nombró compañerito de la base, haciendo una especie de doble nómina. Le pagaba a los compañeritos de la base y a los que estaban supuestamente en licencia también le estaba pagando. ¿Eso es un despilfarro del dinero de la Realmente educación? debo decirles algo. La política aquí permea todo, no solo la educación. Entonces tú me estás hablando de educación, pero por ejemplo, ¿por qué aquí no tenemos un equipo competente dirigiendo la educación dominicana? Cuando usted revisa quiénes son los viceministros que dirigen la educación pública dominicana, el 90% no es especialista en educación escolar. ¿Por qué? Porque eso fue una decisión política. Eso no fue una decisión académica. O sea, la educación escolar se basa en los principios de la pedagogía. Y usted tiene un equipo que viene del mundo universitario que se basa en los principios de la andragogía. La educación, insisto, es una ciencia. Y cuando usted ve por qué los niños de la República Dominicana hoy están en el último lugar de América Latina en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, eso comienza con el desayuno escolar. Sin nutrición, un ser humano no puede agotar los procesos cognitivos que conducen realmente a un aprendizaje significativo. Luego el niño que desayuna se va a un aula rodeada de 40, 45, 50 muchachos en un salón de clases sin buena iluminación, sin buena ventilación, sin buenos medios y recursos para el aprendizaje, sin buen mobiliario. Cuando salen de ahí a recreo, ¿dónde están? Pero usted está hablando de un país pobre. Eso no. Sí, esto es un país pobre. Esto no es Estados Unidos con la educación. Porque usted me está decorando un ambiente que cualquiera cree que usted está hablando de un país europeo. De un país ¿Por qué sobran los fondos de educación? Pobre. El 4% te dice a ti que aquí la asignación presupuestaria es suficiente para que las escuelas públicas fueran de lujo. Si tú vas, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes una subejecución presupuestaria superior a los 25,000 millones de pesos? ¿Por qué el año pasado superó los 20,000 millones también? Ineficiencia, incompetencia en la gestión pública en el área de educación. Aquí las escuelas públicas manejan más dinero que un colegio privado. ¿Te crees? No, yo creo no. Tú tienes el presupuesto de educación. Para ponerte algo sencillo. ¿Y por qué es tan terrible la educación si tienen el presupuesto? Vuelvo a lo mismo. Es que no tenemos verdaderos expertos ni comprometidos dirigiendo la educación dominicana. Porque esto es muy sencillo. Tú tienes aquí la Ley General de Educación, el Reglamento sobre el Estatuto del Docente, el Manual Operativo de Centro Educativo Público. Las necesidades están identificadas. El dinero está ahí. Señores, el 4%... en 13 años solamente se ha ejecutado un año. Entonces no me digan que el problema es que somos pobres, porque el dinero está ahí y sobra cada año. Pero, perdón, ahora acaba usted de iluminar mi mente, porque yo entendía que el dinero no daba por los estudiantes haitianos. Que no daba. Entonces es un mito. Eso de los estudiantes que no pueden entrar los dominicanos. Hoy entendí que es un mito. No, pero también es un mito porque por el hecho de que tú tienes 5,900 aulas en déficit que no se han construido. Y entonces las que tú tienes que sí están construidas están en muy malas condiciones. Señores, el niño pobre tiene el mismo derecho que un niño rico al aprendizaje. Es la Constitución de la República Dominicana la que le garantiza al niño el derecho a una educación de calidad. Aquí no tenemos escuelas públicas, aquí tenemos guarderías públicas. Son guarderías públicas porque llevan a los muchachos ahí a guardarlos, a hacer lo que puedan, en condiciones inhóspitas, inapropiadas. Pero profesor, perdón, Adalpa, perdóname. Profesor, tantas licitaciones que se hacen para mejorar la educación, para comprar de lo mejor. Entonces yo pregunto, pero la estafa es grande. Es grande y te voy a decir algo. Aquí se sigue violando la ley de forma garrafal en las compras y contrataciones públicas en el Ministerio de Educación. Porque, por ejemplo, aquí hace 2 meses, se autorizó la compra de 800 aulas móviles por un proceso de emergencia como proveedor único. Pero eso es totalmente ilegal. 800 millones en 300 aulas, dije de emergencia. Y la ley de compras y contrataciones prohíbe denominar una emergencia
a una compra que tú realices porque no pudiste realizar a tiempo lo que ya tú tenías programado. Pero, lean la ley de compras y contrataciones públicas. Entonces, primero, ahí se manejan cientos de millones de pesos al margen de la ley. Peor, tú tienes organismos multilaterales como el PNUD. Sí. El PNUD maneja miles de millones de pesos en compras y contrataciones del Ministerio de Educación totalmente al margen de la ley. Ya. O sea, es dinero del pueblo dominicano que al fin y al cabo se lo llevan organismos de países ricos y tú me dices que somos pobres. ¿Y quiénes son los cómplices de eso? Los primeros que dirigen el Estado. Porque aquí hay una dirección de compras y contrataciones públicas, aquí hay una Contraloría General de la República, aquí hay ministros, aquí hay un Estado que conoce todas las leyes. Aquí la educación dominicana está en fracaso simplemente porque no hemos tenido gestores capaces y competentes al frente. Pero profesor, ahí es que entramos. Estuvo el primer ministro de Educación del gobierno, de este gobierno, ¿quién fue? Fulcal. Luego vino. Millán. ¿Y por qué Villay no sometió a Fulcal? ¿Y por qué este que llegó no sometió al que estaba? Ellos hacen su queja, pero no hacen nada. No hacen Porque nada. hay problemas en la Porque educación. Un Pero miembro de un no, partido- Pero problemas grandes. no vamos a picar Eso la es un piñata. crimen. Es un Todos van a crimen picar la porque piñata. realmente es un buen término, es un crimen Sí. porque la educación es un derecho y cuando usted viola una ley, que es el derecho a la educación, usted está cometiendo un crimen. ¿Y de qué va a vivir este país? Va a terminar peor que Haití y peor que Venezuela. Si aquí el pueblo dominicano, si el pueblo dominicano, caballero, es que estamos en la era del conocimiento, eso es así. estamos en la era digital. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Sí. ¿En qué está un niño y un joven dominicano yendo a escuelas inhóspitas? Profesor, en ese mismo sentido, en ese mismo orden, yo quisiera que usted me explicara para yo poder entender por qué República Dominicana nunca pasa la prueba PISA. Porque la prueba PISA realmente, yo trabajé 23 años con Pearson Education, que es la empresa que hace la prueba Sí. PISA. Y aquí han engañado al pueblo dominicano. Lo Ajá, primero es que explíqueme, la explíqueme. prueba PISA no es una evaluación de calidad ¿Le educativa. podemos explicar al pueblo que... Déjeme explicarle. Y a Primero, mí también. la prueba PISA no es una evaluación de calidad. No es pizza de esa que tú compras en los No, restaurantes. es explicar. Es a Program for International Student Assessment. Se llama PISA, PISA. porque es la sigla en inglés. La sigla. El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, si lo quieren en español. Entonces, ¿cuál es el problema con PISA? PISA, primero, no es una evaluación de calidad educativa. PISA es una prueba a personas de 15 años de edad que toman una evaluación en ciencias, matemáticas y comprensión lectora ordenada por una organización de desarrollo económico, no educativo, que es la OCDE. Número uno, la calidad educativa de un país no se mide con un niño de 15 años Ya. en 3 asignaturas. Para empezar, eso científicamente es un disparate. Ahora, ¿por qué aquí lo hacen? Por incompetencia, por fadismo educativo. El fadismo educativo es lo que está de moda en Ya. educación. Entonces, usted tiene la mejor prueba para evaluar la calidad educativa dominicana, que se llama las pruebas nacionales. Y en las pruebas nacionales, si me ponen por favor el cuadro, yo quiero que ustedes vean la ilustración. ¿Qué pasó con las pruebas nacionales este año en la República Dominicana? Mírenlo ahí. Los resultados de pruebas nacionales evidencian un fracaso significativo. ¿Están en la educación obsoletas, pública. entonces? No, las pruebas están bien. El que está ok. mal es el sistema porque aquí Ya. las pruebas Ya. nacionales, el problema no está en el examen, no, el Ya. problema está en los resultados de aprendizaje y en el Hay estudiantado gente y que el se ha sistema. opuesto a la prueba nacional. No tiene sentido porque todos los sistemas educativos evalúan. Lo que no se evalúa, se devalúa. Y la evaluación es parte del ciclo de la enseñanza-aprendizaje. Sí. O sea, científicamente, quien te dice, quizás te pueden decir, bueno, las pruebas no están bien calibradas o no son las más adecuadas. Eso es debatible. Pero es que ya se venden los resultados entre Pero los... eso es un acto de corrupción. Eso no quiere decir que no se deba evaluar. ¿Cuál es el tema? Que Esta aquí- estadística, perdón, profesor, es la estadística que también emana el ministerio. Esas son estadísticas oficiales. Eso es lo que Oficiales. publica Sí. el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el tema? Que el Ministerio de Educación, fíjense, en esa estadística te demuestra que la brecha entre el sector privado y el público Sí. sigue ampliando. Ay, ¿Y qué ay, pasa? Que los niños que van a las escuelas públicas no llegan en promedio ni a 58 puntos. Pero Profesor, hay escuelas que son mejor que otras. En todo hay escuelas que son mejor que otras, pero en educación no se usa el factor recesivo, sino el factor común. Tú no puedes evaluar la educación basándote Sí, en, los claro. en el factor recesivo, Claro, que claro. son las excepciones, sino en la generalidad, porque todos tienen el mismo derecho a una educación pública de calidad. Si tú te vas a un politécnico, por ejemplo, como Sí. el Pomavit, en Ay, Villaduarte, sí. que es un politécnico María de la de Altagracia, monjas, sí. que tienen estudiantes, pero ahí entran estudiantes con una calificación X. Sí, sí. Si tú no Sí. tienes esa calificación, Eso ni yo he siquiera visto que hay entras. algunas Profesor, escuelas Mis ¿Tú crees- hermanos y ¿Tú mi- crees mi que eso es familiar inclusión? estudiaron Eso no ahí. es inclusión. Profesor, ¿hasta dónde
el accionar de la ADP torpedea, dinamita el desarrollo de la educación dominicana. No, es que la gente... aquí deberían haber 10 ADP. ¿Cómo? No una. Oh, Pues para explotar el país. Espérate, vamos a escuchar. Es un bombazo. No, mire, aquí déjeme decirle algo. Si aquí hubieran 10 ADP, no hubiera pobreza en la República Dominicana. ¿Cómo? No. Explíquelo. Les recomiendo que lean al doctor Robert Reich, ex ministro de Trabajo de los Estados Unidos, su libro que se titula The System, Who Wrecked It? El sistema, ¿quién lo arruinó? No, la ruina, sí. Entonces, ¿qué te dice el doctor Robert Reich? Que en estos países de América la pobreza ha ido disminuyendo porque a los trabajadores gradualmente le han ido eliminando sus derechos laborales. La ADP, el Colegio Médico Dominicano son dos ejemplos de que sí se puede usted, como ciudadano, como gremio, como trabajador, reclamar sus derechos. ¿Qué es lo que reclama la ADP? Los derechos de los trabajadores de la educación. Si lo hicieran así, todos los trabajadores de este país no seguirían explotando. Señores, ¿cuál es el sueldo promedio de la República Dominicana? Menos de 25,000 pesos. Pero los profesores no ganan mal. No, los profesores no ganan menos que los demás, pero el sueldo promedio del docente dominicano, el sueldo promedio real, es apenas 2,000 pesos más alto que el costo de la canasta familiar. ¿Y eso va al nivel de la calidad del docente? Porque también es otra crítica que se ha hecho. Si tú lees el artículo 59 de la Ley General de Educación, que te habla de 13 factores ligados a la calidad de la educación, te dice que las condiciones de vida y remuneración del docente es uno de los 13 factores que determinan la calidad de la educación. Y un hombre que tiene la cabeza también amueblada como usted, dominicano bien interesado porque la educación marche, que ha hecho una serie de planteamientos, no ha sido nunca llamado y nunca lo han buscado las autoridades educativas a los fines de que usted aporte todo eso conocimiento. Pero el proyecto de educación mejore. El proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Este es mi gobierno. Coge ahí. A mí no me pueden. pueden. Coge ahí. ¿Qué? Una cosa. ¿Qué es ese gobierno? Sí, el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Aquí el problema no está en la planificación. Ya. Aquí el problema está en la ejecución. En la ejecución. O sea, usted planifica. Tú puedes. Que es Roberto Fulcar, pero Roberto Fulcar tenía un plan estratégico de educación excelente a 4 años. ¿Qué pasa? Sacan a Roberto Fulcar, entra Ángel Hernández y él lo descontinúa, porque él entiende que no. Entonces, tenemos un nuevo ministro ahora, entonces él viene con otras ideas. La educación es una ciencia, la descontinuidad ha sido uno de los mayores problemas de la educación, porque aquí todo el mundo que llega cree que va a inventar. O sea, en educación no hay continuidad de Estado. Mira, uno de los peores problemas que tiene la educación dominicana es ese, porque todo el que llega ahí quiere venir a poner una impronta sin ser verdadero experto en educación escolar. Pero a partir de ese pronunciamiento que usted hace, que usted hizo, vamos a decir... Yo fui el editor, quien editó el proyecto de educación. El programa de gobierno educativo del PRM, ¿se colige entonces que el cambio en materia educativa ha fracasado? Definitivamente. Educación está en su peor crisis de este siglo. No es porque no se esté claro en qué hay que hacer. Es porque no se hace. Es porque no se hace y porque no se tiene un equipo competente verdaderamente dirigiendo la educación dominicana. Señores, no vamos a engañarnos. Dios te da una sola vida. Y yo no le encuentro el sentido a usted pasarte esa única vida que Dios le da viviendo una mentira. Aquí el pueblo dominicano se encuentra en una condición que en psicología social se llama indefensión inducida. Yo escuchaba lo que ustedes decían antes. Sí. ¿Y por qué no mejora la cosa en salud? ¿Y por qué no mejora las cosas en finanzas, en educación? El pueblo dominicano ya tiene que tomar la decisión nuevamente de unirse para reclamar su derecho a una vida digna, porque la realidad es que no estamos bien en salud, no estamos bien en economía, en educación estamos en la peor crisis y lo peor es el vacío existencial que tiene la ciudadanía dominicana, esa infelicidad, esa inconformidad. Yo no sé si es que creen que van a vivir otra vida o 10 vidas más. O se va a cambiar la cabeza. Yo no entiendo. Profesor, Pero mire, una última pregunta de mi parte. Mire, ¿por qué yo le doy mucho seguimiento a usted y a su trabajo? Pero yo siempre veo que usted está frontal o de frente con Educa. No, lo que pasa no es Educa. Primero, Acción Empresarial por la Educación, Educa, tiene un serio conflicto de intereses porque Educa es miembro del Consejo Nacional de Educación y a la vez ha sido contratista del Ministerio de Educación. Es una violación seria a la ley. Tú no puedes ser miembro del organismo que regula la educación dominicana y recibir millones de pesos en contratos. Yo espero que ellos desistan de eso ya. Pero yo estoy en contra de todo lo que es injusto, ilegal, inapropiado y dañino para la educación dominicana. Yo no tengo un conflicto personal con nadie. Yo no tengo conflicto con las personas. Pero ellos lo han tomado personal. Ellos no lo quieren ni cerca a usted por ahí. Vamos a hablar.
Es que Déjame la labor popular. Mi labor no es ser popular. No, Mi labor no. no es caerle bien a nadie. Mi labor es hacer lo Mire, correcto. Dicen mucho, yo he hablado con varios funcionarios y me dicen que a raíz de una liti que usted estuvo con Una educación, denuncia, sí. acerca de una denuncia, de un chantaje, usted ha comenzado como una guerra directa, pero lo que usted está poniendo aquí es una No, realidad no. que vive el país. Mira, esos son evasivas y excusas. Y que usted lo tumbaron Yo, también. ¿a mí? Lo tumbaron del gobierno por un chelito. Yo no soy funcionario ni he sido funcionario. No, público. de un pago que había que darle, lo estaban No, chantajeando. yo le doné millones de dólares a la educación dominicana cuando yo aquí vine de Inglaterra con el proyecto de bachilleres bilingües productivos Ah, sí. No para fue- los no fue un niños préstamo. pobres. El proyecto, préstamo, no. No. El proyecto de inglés de inversión, Sí. que lo creé yo aquí hace 20 años, Hablo, sí. que tiene cientos de miles. Yo tengo un Envidiable ese histórico de proyecto. 35 años de trabajo. Si en era tan educación bueno, ¿por qué lo dominicana. sacan? ¿Por qué lo sacan si era tan bueno? ¿El qué? Ese proyecto que usted Bueno, trajo. por intereses, porque yo me negué a darle Superproyecto. dinero. Y yo lo he denunciado y eso está todo documentado. Y de Sí. hecho fui a los tribunales y le gané en el Tribunal Superior Administrativo, le gané en la Suprema Corte de Justicia y todo eso está ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Mi compromiso es con la educación dominicana. Mi compromiso no es con nadie personal ni ninguna institución. Y así debería ser todo. El hecho de que yo dirija instituciones que son proveedoras del Estado, Sí. lo que me da es más fuerza. Porque a mí no me van a chantajear. Una pregunta puntual, dándome profesor, contratos. una pregunta puntual. Suponiendo que el presidente de la República lo nombra ministro de Educación, rápidamente, ¿qué 3 cosas usted tilparía en lo inmediato que le está haciendo daño a la educación? Yo nombraría un equipo realmente competente al frente de la educación dominicana. Eso es lo primero. Ese es el tipo. Segundo, Ese es el tipo. yo sanearía el tema de las compras y las contrataciones públicas dentro del Ministerio de Educación, porque son cientos de miles de millones que se pierden. Tercero, yo haría una gestión basada en la ciencia. Las políticas sociales, las políticas educativas y las políticas económicas conjugadas. Sí. Yo apuesto al docente, apuesto a la familia, apuesto al estudiante. No apuesto a los intereses económicos ni a los organismos multilaterales, que no son ninguno expertos en educación, o los que están es sacando y exprimiendo el 4%, Ajá. dejando a más de 2 millones de niños en la pobreza y en la ignorancia. Créeme partir que, de es que hoy no eso queremos está- llegar a un Venezuela. Ay, o sea, sí. yo te decía que si estamos en la era del conocimiento, no podemos aspirar a la ignorancia. Sí. O sea, mira, los niños dominicanos, los adolescentes dominicanos, ustedes que están en un barrio, ustedes que saben en qué condiciones los niños van a la escuela, ¿qué se espera de ellos en el futuro? Si lo que sabemos es que cada día más, por la tecnología, la inteligencia artificial, va a ser mucho más difícil para el ser humano hasta conseguir un trabajo, Sí. desarrollar una profesión. Entonces, ¿cuál será el futuro de la República Pero el Dominicana? presidente no sabe eso. Aquí todo el mundo sabe eso. Entonces, ¿por qué el presidente no hace cambios? Bueno, porque realmente me parece que el presidente no tiene los mejores asesores en educación. Ya. Señores, pero es que aquí yo no sé por qué este país vive engañándose. Aquí no hay que ser un científico de la NASA para darse cuenta de lo que pasa en la educación pública. Vayan a una escuela pública. Sí. Cuando a mí me dicen, no, Juan Valdés, lo que estás haciendo daño, acabando, digo, vaya a una escuela pública. Mira, ninguna de esa gente que dice eso envía a sus hijos a una escuela pública. Sí. ¿Tú quieres saber si la educación está bien? Pregúntate cuál de los funcionarios del gobierno envía a sus hijos a una escuela pública. Oíste, O Paliza. cualquiera de clase media que envía a sus hijos a una escuela pública. Profesor, Y ninguno profesor, va a un hospital tampoco. No, ni van a una escuela pública, porque la escuela pública realmente es un lugar inhóspito. Los docentes, por ejemplo, que pasan toda su vida ahí, ya cuando se retiran terminan enfermos. Sí, El sí. burnout, que es el síndrome de desgaste físico y emocional, es el más común en el profesional de la educación. Los maestros terminan explotados y le quieren hacer al país creer, no, que los maestros ganan un dineral, que tú preguntabas eso ahorita. Sí. Señores, miren, el sueldo promedio en el sector privado en la República Dominicana no supera los 25,000 pesos. Eso es Y así. el costo de la canasta familiar promedio Sí. te cuesta más de 46,000 Pero pesos. lo mínimo que gana un profesor son 50,000 pesos. No, papito, tú estás hablando del sueldo promedio real. Ya. Recuérdate que el sueldo promedio real de un docente es el dinero que tú tienes para tus compras y para poder consumir. Y ese no supera en 2,000 pesos el costo de la canasta familiar promedio. Profesor. Ojo, tienen Profesor. que conocer las variables económicas y la realidad económica. profesor, cuando usted está en un foro internacional y usted está hablando de educación, ¿no siente usted que pueden ver un vacío o un contraste que no va con lo que usted expresa? Cuando usted ven la capacidad que tiene, pero ven lo flojo que está la educación de su país. Bueno, es que aquí hay mucha gente con mucha más capacidad que yo, igual que yo. Aquí el problema no es conocimiento, aquí el problema es voluntad política. Aquí realmente tiene que haber una voluntad política
de mejorar la educación dominicana y eso no se da. Pero ¿y que el presidente no quiere? Tiene una voluntad para mejorar. Pero es que el presidente no es el único. El presidente puede nombrar a un equipo creyendo que va a hacer un buen trabajo y no lo hace. ¿Dónde está el problema? Cuando los indicadores oficiales te dicen que la educación está retrocediendo y se persiste en tener un equipo que no es competente. Profesor, pero aquí vivimos una dicotomía. Inteligencia artificial, el internet, avances científicos. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en el campo, en la agropecuaria, estamos produciendo con técnica de cuando llegó Cristóbal Colón. Porque aquí, aquí cometieron... Entonces, el desarrollo ha sido muy desigual. Aquí cometieron un serio error, muy serio, en desvirtuar la naturaleza de la economía dominicana. Aquí te hablan, por ejemplo, inicio de año escolar, aquí juntaron a más de 80,000 profesores durante 2 semanas para prepararlos para el año escolar. Y lo que hicieron fue prepararlos en el enfoque STEAM. Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero cuando usted revisa, ¿y qué tienen los profesores y los niños en las escuelas? Si el 93% ni siquiera tiene un equipo tecnológico en la escuela. Si en las escuelas públicas no hay laboratorios de ciencias, ¿cómo tú vas a hacer science? ¿Cómo tú vas a estar trabajando en tecnología cuando los laboratorios de los politécnicos son obsoletos y ya no existen? No se le dio iPad. Pero eso se le dio hace 6 años y ahí fue donde el PNUD, yo no sé para qué un gobierno usa al PNUD para hacer una compra pública de equipos. ¿Y qué compraron? Core i3 con 4 gigabytes de memoria RAM. Algo que en unos años, por obsolescencia planificada, ya no va para ningún lado. Yo soy ingeniero de sistemas de computación también. Y te puedo decir... No, pero ¿cuál es el tema? Lo primero es, miren, mi especialidad realmente es el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Yo también soy ingeniero de sistemas de computación. Y yo le puedo decir que toda la investigación científica demuestra que la tecnología no mejora el aprendizaje. La tecnología no es en realidad una mejora del aprendizaje. La naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado en millones de años. Ese no es el tema. Aquí lo que sucede es que la tecnología es apenas una herramienta que si tú no la usas adecuadamente porque no tienes los medios y no tienes el entrenamiento, no te sirve de mucho. Pero aquí, fíjate que recientemente Educa termina su congreso anual hablando de que hay que introducir más tecnología en la escuela pública. Parece que Educa se le olvidó lo que en el gobierno pasado, de 2016 a 2020, era República Digital, que era lo mismo. Y lo que fue ahora en los pasados 5 años la introducción de computadoras y tabletas en las escuelas públicas. Es que todo se vuelve un negocio, sin ningún fundamento técnico, científico, operativo, funcional. Yo quiero que la educación de la República Dominicana mejore, pero la educación es una ciencia. Y todo tiene principios, todo tiene indicadores, todo tiene medidores. En educación todo es medible. Y si tú ves, yo les digo a todo el pueblo dominicano, entren al portal de estadísticas del Ministerio de Educación. Descarguen todos los indicadores de eficiencia interna, de cobertura, para que ustedes se den cuenta que estamos peor que hace 5 años. Profesor, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales. Usted ha hablado de que es cuestión de negocio. Entonces, ¿son pasibles de ser perseguidos por el Ministerio Público? ¿Lo es ministro de Educación? Todo el que ejerce una función pública es pasible de ser perseguido por el ministerio, pero no solo ellos, sino también los contratistas. Eso de estar aquí vendiéndole de todo al Ministerio de Educación sin el proceso que requiere la ley, eso debe ser perseguido, porque mira, por cada dispendio de eso, un niño en un barrio se queda sin educación. La pobreza en la República Dominicana está incrementando. Entonces, ¿qué es lo que decía Séneca? Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, aquí hay un tema con la dirección que está llevando la educación dominicana. Es muy claro que vamos sin rumbo. Y cuando te dicen que vamos a introducir tecnología, ¿dónde está la investigación científica que sustenta que eso va a ser operativo en las escuelas públicas dominicanas? Profesor, tenemos un sistema también que históricamente es infuncional. Yo le decía hace días del copy-paste, que es como aquí se enseña. O sea, es dictado, copia esto y no hay una explicación ni le dan al niño la oportunidad de que tenga un razonamiento propio, lógico. Porque todo eso comienza con la antropología. Tú tienes que entender el perfil de ese niño que va a la escuela pública, el perfil de la familia, su contexto socioeconómico. El aprendizaje no es individual, el aprendizaje es social. ¿En qué se basa el diseño curricular dominicano? Lo que se llama el constructivismo social. ¿A qué apuesta el constructivismo social?
a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión individual de conocimientos. Eso te dice que las experiencias que el niño vive en la escuela, en la casa, en la sociedad, como tú decías al principio, tiene un impacto en su aprendizaje. Pero ¿qué es lo que rodea la vida del niño? Mira, la escuela moderna, nosotros hemos propuesto en el Observatorio Educativo que las escuelas públicas deben tener trabajadores sociales, trabajadores que visiten los hogares, que visiten las casas, porque el aprendizaje va más allá de la escuela. Tú bien lo comentabas al principio. Los sistemas educativos modernos y exitosos se basan en ese tipo de servicios. Aquí no. Pero ¿qué va a aprender un muchacho que tú le das 5 días a la semana un pan sobao con un cuartillo de leche? No, por favor. Profesor, ¿se pudiese decir entonces que la educación en la dictadura del Perínclito de San Cristóbal funcionó mejor que la de ahora, de los demócratas? Yo no lo creo. Yo no creo que la educación del pasado haya sido mejor que la de ahora. Yo fui a la escuela hace 50 años. Y yo creo que la educación que a mí me dieron fue pésima. Yo creo que mi generación tuvo una educación muy mala. ¿Por qué? Porque si este país en los pasados 30 o 40 años hubiera tenido una buena educación, no tendríamos toda la corrupción que tiene el pueblo dominicano. Este país está arruinado por la corrupción y aquí la corrupción ya se ha reglamentado. Esa condición en psicología social que se llama indefensión inducida, donde el pueblo dominicano entiende que esto no lo salva a nadie, que ya esto se embromó, que se suman más fácilmente a un acto de corrupción que combatirlo o negarlo, donde hay una idolatría hacia el dinero, hacia el poder económico. Mira, el pueblo dominicano hoy en día, a través de su sistema educativo, está siendo educado con un complejo de inferioridad. El pueblo dominicano tiene la autoestima en el suelo. Fíjense, nosotros que trabajamos la parte neurolingüística, las frases que usa un dominicano. Papá, jefe, comando, Mi patrón. patrón. Señores, eso es una evidencia muy clara de la autoestima en el suelo que tiene la ciudadanía dominicana. El dominicano idolatra a cualquiera que tiene dinero o tiene poder, no le importa cómo lo consiguió el dinero. Sí. Entonces, eso tiene que remediarlo la educación. Entonces, estos programas que se venden últimamente por la televisión, la casa de fulano, la casa de mengano, lo que hace es que embrutecen al pueblo. Absolutamente. No solo eso, es que aquí la promiscuidad, mira, primero se está educando una sociedad hedonista. Es muy peligroso. ¿Qué es el hedonismo? Es esa búsqueda del placer ante todo sin importar cómo. Es una sociedad donde las niñas a los 12 y 13 años ya están embarazadas porque los bombardean con una hipersexualidad y una exposición mediática a la sexualidad, que la química cerebral de un adolescente, para allá es que te va. Aquí no hay campañas. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto embarazo infantil? ¿Por qué hay tanta deserción escolar por temas como el embarazo? Porque aquí hay toda una campaña de bombardeo hacia la juventud dominicana con antivalores, con sexismo. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente cuando sea adulta? ¿De qué va a vivir? ¿Van a ser todos motoconchos? ¿Van a ser todos qué? Profesor. Choferes. Y que esa es la carrera que tú pasas con notas sobresalientes, no motoconcho. Porque terminan porque no dejan otra. Porque terminan como Nini, ni estudian ni banquera, trabajan. vender números de Banquero, azar. motoconcho. Señores, De embaucero. Antes de cerrar. No, porque profesor. hay un error que también se le puede decir. La música no daña a la sociedad, a la juventud. Porque tú oyes la música si tú quieres. no es así. Cuando yo digo que... óigame. Ya no es así. Toquilla tiene su forma de tocar. Si usted pone a sus hijos y a Toquilla, son su problema. Pero los medios Miren, la difunden. yo les exhorto ¿Qué le a parece que lean el menores libro yendo al concierto de Bad Bunny? Voy ahí. Yo les exhorto a que lean el libro que se llama Indefensión Inducida. La conducta social no es individual. Yo les exhorto a que lean a Gustave Le Bon, 1893, el libro que se titula La jauría salvaje. Cómo se controla la conducta de las masas. Les exhorto a que lean al sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. Bernays fue el que inventó la propaganda y el control mental de la población. Bernays era el ídolo de Joseph Goebbels, el presidente de lo que era la unidad de propaganda del partido nazi de Hitler. Sí. Goebbels, ¿a quién idolatraba Goebbels? A Bernays. ¿Y qué es lo que hace? Desde la época de Le Bon, aquí realmente lo que los niños ven y escuchan está controlado. De hecho, nosotros que trabajamos tecnología, todos los algoritmos de las redes sociales te controlan. Sí. Tú crees que tú estás decidiendo lo que... Pero mentira. Tú consumes lo que te ofrecen. Ahora, ¿no tiene el Estado la potestad de regular lo que consume la juventud dominicana? Claro que sí. Sin denigrar a nadie. En mi época, aquí se decía, porque tú hablas de esa música, cuando yo era joven,
Tú sabes las veces que a No, mí... usted es joven todavía, espérese. Te estoy hablando de hace 30 años. Sí. Hace 30, 40 años que yo salía, yo me crié en Los Minas. Yo fui pitcher de guagua, yo fui cobrador de guagua en Los Minas. Y yo vengo de la extrema pobreza. Y yo viviendo en Los Minas cuando jovencito, tú salías en la noche y escuchabas música de Bob Marley, que era reggae, Sí. y te metían preso. Sí. Decían que eso era de tecatos. Sí, pero eso es una violación entonces a la Ahí voy. también. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Tú escuchabas la letra de Bob Marley. Toda era una música social. Sí, sí, protesta social. Protesta social, pero no me diga, dale para allá. Eso no es protesta social, por favor. Entonces, o sea, lo que tiene que ver con la música, la lírica, querido John, mira lo que pasa. Hay algo que se llama programación neurolingüística. Sí. Tú crees que lo que tú haces y dices es tu decisión y eso es mentira. El libre albedrío se controla a través de la ingeniería social con cosas como esas. Si tú bombardeas a la juventud dominicana el día entero con una música, con una lírica que lo que te excita y te incita es a la sexualidad, a la rebeldía. Al consumo Señores, de al consumo, no, Pero es que siempre ha estado, eso siempre ha estado. no como ahora. Pero óigame, que yo me iba para Vega y pasé por Bonao, me dieron agua, un jarro pichado, todo el mundo sabe lo que era. Exacto, pero eso no te incitaba. ¿Cuántas tú tenías? Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Eso es verdad, pero, Ah, ¿qué, pero- pero ¿tú me entiendes? ¿qué había en la sociedad? ¿Qué cultura había en la sociedad? Ese es el tema. Y Casandra Damirón, ¿cuántas cosas Casandra Damirón no prohibió aquí? Por cosas como esa. Habían límites, señores. Doña Zaida Zaida lo Lobato. Sí, exacto, Zaida. esa Zaida misma, lo la va- señora y Zaida. ya. ¿Cuántas veces no prohibió todo eso? Señores, es que los pueblos son como sus líderes. Y los líderes acá son los responsables de regular Totalmente qué de se debe acuerdo. hacer en la sociedad, qué se debe consumir. ¿Por qué en Finlandia no pasa eso? Vamos a estar claros. Ah, no, que es otra cultura. Sí, pero ahí hay normas Sí. de lo que una ciudadanía debe consumir. Quien conoce la sociología, la psicología social y la ingeniería social, sabe que todo eso se controla. ¿Por qué no bombardear a los jóvenes con valores? El Estado con regula música la vida en lírica sociedad en esas adecuada. naciones. El Estado regula la vida en sociedad y el que permite las vulgaridades y las excentricidades de algunos individuos que se han convertido en una especie de paradigma falso para esta nación. Porque es que, mira, esta generación es en el fondo una generación muy crítica. Aquí las figuras de autoridad en República Dominicana están desacreditadas. Sí. O sea, la juventud, que es más crítica y desafiante, no cree en las figuras de autoridad de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque los han decepcionado por décadas. Entonces, mire, le hice la pregunta sobre Bad Bunny, que fue su concierto ahora el fin de semana pasado, 2 días consecutivos. Los menores de edad que fueron a este concierto acompañando a sus padres, ¿qué le parece a usted? No me parece una buena práctica. Desacertado. No, señores, ven acá. Mira, aquí hicieron una encuesta preguntándole a los dominicanos Sí. qué era lo que ellos más temían. Y lo que más temían no era la pobreza, lo que más temían no era la muerte. ¿Ustedes saben qué es lo que más temía un dominicano? Hablar en público. Oye. ¿Usted sabe por qué? Por el problema discursivo que tiene la sociedad dominicana, la juventud dominicana. ¿Por qué matan tantas mujeres, muchos hombres? Es un tema de comunicación, ante todo, por su incapacidad de comunicarse, de dialogar. Si tú no tienes una educación adecuada en términos lingüísticos, tú no puedes ni siquiera comunicarte. Pero también por el Wittgenstein, manejo de conflictos, ¿no? Pero los conflictos se dan a través hay de algo qué? que es la inteligencia emocional también, Pero carecemos ¿cómo mucho se de da eso. la inteligencia emocional? El cerebro humano razona a través del lenguaje. Sí. Wittgenstein decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Ya. Si tú no puedes comunicarte bien, recuerda que el ser humano se expresa y razona a través del lenguaje. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Entonces, ¿cómo tú expones a los niños a cosas que no tienen ninguna riqueza, ni siquiera lírica, emocional, en valores, social? Todo el mundo tiene derecho a escuchar la música que quiera. Eso no es un problema. Ahora, el Estado dominicano es el responsable de darle forma a la ciudadanía dominicana sin violar ningún derecho. Y yo pregunto, ¿por qué la promiscuidad y no una música y una lírica bonita, motivadora, inspiracional? Eso no gusta. Mírate. Eso sí gusta si No. usted lo hace viral. Sí. ¿Y sabe cuál es Sí. el problema? Que aquí no han decidido hacer eso viral. Usted no decide lo que se hace viral. Ya. Hoy en día hasta un algoritmo lo decide. Entonces, lamentablemente aquí el tema de la educación va más allá de la escuela, va más allá del lugar. Profesor, entonces, en definitiva, podemos decir que ha fracasado la reforma educativa en la República Definitivamente, no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Sí. Señores, la educación es una ciencia. No me hagan caso a mí. Revisen los indicadores y los resultados educativos. Los peores resultados en pruebas nacionales. Pésimos indicadores de eficiencia interna. Aprobación, Sí. reprobación, deserción.
Entonces, la falta de cobertura. Cuando 500,000 de niños dominicanos Sí. no pueden entrar a la escuela entre 1 y 5 años en la edad de estimulación temprana porque no tienen suficientes centros educativos, esa es una negación del derecho constitucional a la educación. Por más vueltas que le quieran dar, yo insisto en que lean el estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas, que es que lo demuestra, no soy yo. Pero no es que tenemos demasiados niños haitianos, porque esa es otra excusa. Que El se ha 9% de los niños que va a la escuela pública es extranjero. Entonces tiene poco sentido porque esos no llegan ni siquiera a 280,000. Ya. Y tú tienes 500,000 de niños que están fuera de la escuela. Señores, yo Y no insisto. se puede controlar el tema de que una haitiana, por ejemplo, no No, los tenga dominicanos deben 10 tener hijos. prioridad. Mira, aquí debe haber prioridad para los dominicanos en el ingreso a la escuela. Ok. Eso es incuestionable. Eso no es el punto. Mi punto es el siguiente. Si las aulas que aquí se programaron construir en el año 2012 Sí. estuvieran hoy construidas. Recuérdense que yo fui el editor del proyecto de educación de este gobierno. Y estaba muy claro al inicio del gobierno que había que construir 10,000 aulas. Sí. ¿Cuántas se han construido? Ni siquiera 5,000. Ay, Wow. ay, ay. Entonces vamos a estar claros. Aquí los datos, la educación es una ciencia. Aquí no crean en lo que yo digo ni lo que dice nadie. Crean en lo que dicen los datos. En la ciencia la evidencia es lo que vale. Y la evidencia te dice que no se han construido las aulas, que están en pésimas condiciones. Esa es la realidad de la educación pública dominicana. ¿Qué tiene que hacer el pueblo dominicano? Unirse. Empoderarse. De nuevo empoderarse en reclamo del derecho constitucional a una educación pública de calidad. E ir a la escuela no es el derecho a la educación. Tengan mucho cuidado Sí. con eso. Usted puede ir a una guardería, que es lo que tenemos aquí. Eso no se llama escuela. Porque eso no tiene condiciones para llamarse escuela a nivel de estándares. Hace falta otra plaza de la bandera para Hace exigir falta eso. muchas plazas de la bandera, porque el pueblo dominicano está ahora mismo en una condición de indefensión inducida. Y yo le digo al pueblo, eso es mentira. La Trinitaria fueron solo 3. Con un grupo que inicie, aquí esto se cambia. Bueno, Bueno. excelente, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Magistral. Exquisita Magistral, qué la programa. conversación. Qué programa que hay que repetir. Así mismo. Esperamos que su visita se repita. ¿Cómo no? Oh, Un sí. placer. Sí, no, definitivamente. Ahora vamos a... Ahora, profesor, que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Don Jumper, Dale. come on. Profesor, el presidente de la República, me supongo que está enterado a los programas que usted ha asistido y sabe de su capacidad. ¿Qué cree usted que detiene que usted se ha llamado? Porque hay que olvidarse de temas políticos, hay que olvidarse de temas de grupo, hay que olvidarse de temas de grupos, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que estafa la educación. ¿Por qué cree usted al final que es que el estudiantado lo necesita? Es que el presidente no tiene que llamarme a mí. Aquí lo que hay es que cumplir la ley y nombrar gente competente. No tengo que ser yo. Yo tengo un derecho constitucional como cualquier Pero ciudadano claro. dominicano a estudiar, a Busca un investigar Mamajín. y a Sí. decir Busca un todo Mamajín. eso. O sea, Sí. yo te reitero, político no puede ser porque este es mi gobierno. O sea, ahora yo no estoy para decirle a nadie lo que quiere escuchar. ¿Qué te Ya. Porque sugiere? yo soy, ¿Qué te yo sugiere? soy, un, Sí. yo soy un científico de la educación, un investigador. Y yo creo que la mejor forma de ayudar a un gobierno, ayudar a un partido, ayudar a un presidente es diciéndole la verdad. Ya. No mi opinión, no. La Lo que verdad. dice la investigación científica. Ahora, quien diga que no es así, yo lo invito a un debate público conmigo para demostrarlo. Ahí está, vamos un aplauso a este Magistral. ilustre. Vete y vuelve. Rumba